Hola amigos y amigas, gracias por estar sintonizando este espacio del Grupo Parlamentario del FMLN para informarle del trabajo que sus diputados y diputadas están realizando dentro de la Asamblea Legislativa. Este día en Voz Parlamentaria me acompaña la diputada Cristina Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diputada, gracias por hacer espacio en su agenda e informarle a la población. Gracias, Manny, un gusto de estar compartiendo esta mañana para poder trasladar a ustedes lo que hemos avanzado en estas 2 semanas de reinicio del año 2017 como grupo parlamentario del FMLN, y pues queremos trasladar de igual manera que este 2017 pueda ser muy productivo. Estamos en el año de la paz y pues por supuesto podamos tener mayores bendiciones para usted y su familia. Precisamente, diputada, ya que usted lo menciona, estamos en el año de la paz. Se conmemoran, se celebran 25 años de los acuerdos de paz en nuestro país, y como joven, como diputada representante del pueblo salvadoreño, en este marco de estos 25 aniversarios, diputada, nos gustaría saber su opinión al respecto. Muchos dicen que somos, Vane, la generación de la paz, aquellos que estamos justo haciendo este esfuerzo después de ese 16 de enero de 1992, en que se firmaron los acuerdos de paz tras 12 años de conflicto armado en nuestro país, conflicto que es con la firma de los acuerdos de paz logramos tener las ventajas y el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales que estamos viviendo en esta época. Yo creo que si esa cantidad de hombres y mujeres que en aquella época eran jóvenes igual que nosotros, no hubiesen tenido el valor que tuvieron para poder enfrentar la injusticia social, no tuviéramos la democracia que hasta ahorita estamos teniendo. Sin duda alguna hace falta muchísimo, pero creo que haber conmemorado 25 años de los acuerdos de paz de aquel 16 de enero significa para mí un importante reconocimiento al Estado de Derecho y democrático que hemos tenido. Por eso es que hay muchas cosas que el grupo parlamentario difiere con algunas resoluciones de la sala del Partido Arena especialmente, que van en contra de esta construcción democrática que hemos hecho con gran esfuerzo desde el 16 de enero de 1992. Se han dado cosas importantes como el hecho de que el presidente ha denominado el año de la paz. 25 años hay que celebrar a lo grande, conmemorar y celebrar, porque estamos 25 años de estar viviendo en unas condiciones muy diferentes. A lo mejor no las que queríamos o no las que deseáramos, porque la realidad no se cambia de la noche a la mañana, y sobre todo por las condiciones que nos dejaron el país, sobre todo las condiciones económicas que nos dejaron y las condiciones en las que ellos trabajan diariamente para tratar de impedir que el gobierno del país tenga los recursos suficientes para mejorar. Se ha dado un hecho también muy importante que yo creo que es de felicitar a nuestro presidente y a nuestro ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que es el tema de la inauguración del redondel de reconciliación. Sí. Este redondel es un reconocimiento precisamente en este año de la paz a que debemos de seguir reconciliando esos esfuerzos que nuestro país tiene. Por eso es que el eslogan importante también del gobierno es que unidos crecemos, y eso es lo que debe de ser. No tenemos que ver eso, sino que tenemos que ver el bien de la ciudadanía. Un redondel, para aquellos que quieran visitarlo, está a la altura de la autopista Monseñor Romero, viniendo de la UCA, ahí justo por el desvío para la calle Jerusalén, que representa mucho de nuestra historia, que representa mucho de nuestros antepasados, mucho de qué es lo que pasamos y sobre todo de lo que tenemos y hacia dónde debemos de ir. Así que 25 años no pasan por gusto, por eso es importante decir todo este esfuerzo que se ha hecho por denominar el año de la paz, por trabajar, por recordar eso y sobre todo para luchar de que no siga habiendo esa injusticia. Diputada, ¿cuáles son los retos para los jóvenes, para las nuevas generaciones, incluso que han nacido después de los acuerdos? Jóvenes que en esta época tienen 17 años, 19 o menos, que no le ven mucha importancia a este evento histórico, y también su opinión sobre ese lema, sobre ese eslogan que ha sacado el gobierno, Yo soy paz, porque involucra a la participación de la ciudadanía. Mira, yo creo que los jóvenes tenemos grandes retos y grandes compromisos. Como yo te decía al principio, aquellos que desde 1970, 80 decidieron alzarse en armas para cambiar la realidad de nuestro país fueron jóvenes. Tuvieron una gran responsabilidad y lo hicieron por nuestro país.
muchos adolescentes, niños y jovencitos dejaron sus vidas en las montañas. Y yo siempre les digo a los jóvenes, estamos en otras condiciones, que aquellos, diferente a aquellos que estuvieron dispuestos a dar la vida y aquellos que dieron la vida por mejorar el país. Entonces, ¿por qué si ellos lo hicieron con ese sacrificio, ofreciendo hasta sus vidas, por qué nosotros no lo podemos hacer? Tenemos las condiciones y estamos disfrutando de una democracia por la cual ellos lucharon. Yo les digo, estamos en el bonus demográfico que hablamos en el tema de juventud, y es que significa que habemos más jóvenes, ¿verdad? Estamos en una etapa poblacional en donde la población entre 0 a 35 años está predominando. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad? Sí. Con nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestra comunidad. Y además hay un tema que también siempre los digo, no esperemos que los demás hagan lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros queremos. Criticar es algo muy fácil. Las redes sociales se prestan para eso, sí, ¿verdad? Esa no es una contribución real, por supuesto que ayuda, todo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos la gran responsabilidad, Vane y amigos televidentes y que nos escuchan, de cambiar y de transformar el país. Cuando nosotros hablamos del tema delincuencial y dicen, es que los jóvenes son violencia, es que los jóvenes, yo les digo, hay un porcentaje muy mínimo. Si nosotros hablamos de 0 a 35 años, estamos hablando de 2.7 millones, casi 3 millones de habitantes, y según lo que marca la Ley General de Juventud de 15 a 29 años, estamos hablando de 1.7 millones. ¿Cuántos son los jóvenes que han decidido tomar el mal camino en las manos? Son muy pocos. No representan, creo yo, ni el 5% de la población joven. Y por eso es que el lema de Yo Soy Paz también tiene a la base, debemos de apropiar, porque hemos mantenido que somos más los jóvenes que queremos paz en este país y que estamos luchando por mantener esta paz. Somos más los jóvenes que queremos vivir precisamente en armonía, sin violencia, y que estamos trabajando para eso. Yo los invito a que sean parte de la construcción de esta paz que requiere nuestro país, y que, bueno, la paz que tenemos vía la lucha armada desde 1992, pero la paz que debemos de seguir construyendo cada día, porque la paz la construimos todos, la construimos todas, y para nosotros los jóvenes tenemos esa gran responsabilidad. No nos sirve de nada quedarnos únicamente en las críticas, desde la casa, desde la calle, desde la escuela, sino que contribuís tú en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, en tu comunidad, porque eso es lo que la sociedad requiere de nosotros. Y además hay que decir que nos toca. Es el momento en que los jóvenes tenemos esa gran responsabilidad, y que yo creo que también la sociedad espera que seamos partícipes de esos cambios que todos y todas soñamos, porque estamos trabajando porque El Salvador, porque ustedes tengan un mejor futuro y por supuesto un mejor presente en nuestro país. Efectivamente, los jóvenes pueden ser transformadores de la realidad de nuestro país. Y ya que estamos hablando de jóvenes, diputada, iniciamos con buenas noticias, y es que se logró por fin esa deuda histórica con la clase trabajadora del país, y es el incremento al salario mínimo. ¿Cómo beneficia este incremento a los jóvenes de El Salvador? Bueno, mira, fíjate que un dato muy, muy importante en este tema es que, aunque no se quiera visualizar y reconocer, en este país hemos tenido un avance. Imagínate que yo tengo aquí un resumen de todos los logros de este gobierno, un resumen, y yo digo, puchica, ¿cómo es posible que aquellos traten de opacar precisamente esta realidad? Y uno de los logros importantes para este país tiene que ver con el tema del crecimiento del empleo, sí, en el sector público y por supuesto en el sector privado, que tiene como responsabilidad nuestra ministra de Trabajo y Previsión Social. Y un dato importante, que de este empleo que ha incrementado en nuestro país, el 80% de la población es joven, la que ha sido beneficiada con nuevos empleos. Estamos hablando del 80%. Y entonces, ¿a quién beneficia también el incremento al salario mínimo? Yo de verdad que lamento muchísimo la posición de Arena. Quiero decir, antes de decir en qué nos beneficia, ustedes recordarán, amigos, amigas, que en época de campaña dijeron que hasta $500 debiese subir el salario mínimo. Sí. Cuando el expresidente Mauricio Funes llegó al gobierno, cuando el FMLN llegó al gobierno,
tomó la decisión de incrementar el salario mínimo en el sector público. Desde esa fecha, desde el 2009, desde que el FMLN asumió, nuestros trabajadores y trabajadoras en el sector público gozan de ese aumento del salario mínimo, que aún sigue siendo poquito, ¿verdad? Pero que hemos tenido históricamente salarios de hambre en nuestro país. Entonces, cuando se ve realmente la discusión en la comisión tripartita que se discute eso, que está el Ministerio de Trabajo, la representación de los trabajadores y la empresa privada es la primera que se opone al salario mínimo. ¿Y quiénes son los representantes de la empresa privada? Los representantes de la ANEP. ¿Y quiénes son los de la ANEP? Los dueños de Arena. Porque no es al revés, no es Arena dueño de la ANEP, sino la ANEP dueño de Arena. Los financistas. Y ahora, bueno, en ese momento tenían pseudos representantes de los trabajadores porque no representaban los intereses de los trabajadores, sino de la empresa privada, y votaron en aquel momento. Luego hubo una elección en donde los trabajadores eligieron nuevos representantes. Sí. Y yo creo que, por supuesto, que los trabajadores pasaron factura porque no eran que estaban representando sus intereses, sino los intereses de la gran empresa privada en este país. Hubo una nueva conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Hay una nueva discusión y gracias a Dios, y debo de reconocer el trabajo de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandrita Guevara, y por supuesto de nuestro presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, que nunca se dieron por vencidos en este tema. Hubo una nueva conformación entonces y ahí los verdaderos representantes del pueblo salvadoreño, de los trabajadores, de las trabajadoras, dieron su voto para el aumento del salario mínimo. Recordemos que la propuesta de la ANEP seguía siendo una propuesta de hambre, ¿verdad? En donde incrementaba un par de centavos, en 3 años, 11 centavos, en 3 años era una propuesta escalonada, mientras tanto ellos se seguían haciendo más ricos. Y logró tomarse ese acuerdo en el incremento. Yo de verdad que quedo, no tengo la tabla a la mano, pero la vamos a conseguir para podérsela trasladar en otro programa. Quedo asustada del salario que reciben los que cortan caña, sí, los que cortan algodón, los que cortan café en nuestro país. Y que son de los trabajos más pesados y sacrificados y que te conllevan a serias repercusiones de salud. Y ni siquiera tenían $150, a algunos se les pagaba $60 quincenal, o a otros menos, 150, $90 mensuales. Y entonces ahora vienen y se oponen a que esa familia tenga un incremento a 180, a $200, como es algunos en el campo, y a 300 en el área urbana. Yo me pregunto, y los trabajadores hicieron esta pregunta cuando, si no me equivoco, Simán y el otro representante, que son parte también de Arena y de la ANEP, del COENE, dijeron que no era necesario el aumento del salario mínimo. Y le preguntaron y le dijeron: señores, pónganse ustedes a tratar de sobrevivir con $180 mensuales, sí, con $300 mensuales, y me cuentan cómo les va. Creo que ni para la gasolina les alcanzara. Y entonces tenemos a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras con salario de hambre. Pero bueno, y además debo de lamentar que con todo este esfuerzo que se ha hecho, al siguiente día la ANEP Arena haya presentado a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad para que se dé, digamos, por inconstitucional la nueva conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo, por lo tanto, inconstitucionalidad del aumento del salario mínimo, porque eso es lo que buscan y hay que estar muy pendiente. Y entonces ahora que es ese beneficio para la población salvadoreña, y si nosotros hacemos una revisión de que el 80% de los nuevos empleos son jóvenes, ¿a quienes benefician? Sí. Pero además no solo es un tema de beneficio al salario mínimo, esto también lleva un tema de consecuencias positivas, como lo decía el presidente del Banco Central de el presidente del Banco Central de Reserva, que iba a haber un incremento significativo en la economía de nuestro país. Pero también hay que recordar que si se aumenta el salario mínimo, se aumentan las pensiones para los pensionados en este país, sí, porque las pensiones están cuadradas en base al salario mínimo en nuestro país, y si hay un aumento del salario mínimo, por lo tanto, tendríamos
tendremos, mejor dicho, un aumento a las pensiones que los salvadoreños y las salvadoreñas reciben en este país. Sin duda alguna, un logro importante, no suficiente, pero importante aún, en contra de los intereses de los que se siguen haciendo ricos a costilla de los trabajadores más pobres de este país. ¿Qué hay de aquellas amenazas, diputada? Porque los medios de comunicación, que obviamente están a favor de estos sectores, sacan noticias escandalosas, incluso en las portadas de sus medios, anunciando que empresas se van del país. Pero si vamos a hacer una comparación a nivel centroamericano, por ejemplo, nos cabe la interrogante hacia dónde se van, si El Salvador sigue siendo de los países que tiene el menor salario mínimo en la región centroamericana. Esas son las incongruencias y los niveles de hipocresía que existen en nuestro país. Pero sobre todo el chantaje que recibe nuestra población salvadoreña. Y fíjate que es muy lamentable no solo ese tipo de amenazas, sino que mucha gente cree. Y ahora el tema del aumento del salario mínimo, que es un beneficio para ustedes, trabajadores y para trabajadoras, no es para nosotros, no es para el FMLN, no es para el gobierno, sino para aquellos que siempre han tenido salarios que hacen milagros. Yo de verdad que los admiro y hacen milagros para sobrevivir con esos salarios, y estamos trabajando tal como lo hemos llevado en todas nuestras plataformas legislativas, como lo hemos planteado, para mejorar a los trabajadores más pobres de este país. Y entonces ahora quieren darle vuelta a la moneda y que ese beneficio, en lugar de ser beneficio, es una gran regada que el gobierno cometió. Sí. Porque con esto significa entonces que las empresas privadas se van, que las fábricas se van, que las maquilas se van. Y recuerdo que también lo dijo los representantes de la ANEP, que dijeron, entonces ¿qué quieren ustedes? Que menos gente gane y que menos gente se beneficie de este aumento del salario mínimo, porque tendremos que despedir a varios y tendrían que darse menos oportunidades a jóvenes para trabajar. Yo de verdad que lamento ese discurso, y además creo que ustedes deben de valorarlo para cuando lleguen las próximas elecciones, si de verdad quién es el que defiende los intereses, porque miren, más allá, y yo ahora estoy clara que al final yo les digo, bueno, pues, ¿y qué culpa pues al final que la gente tenga esa 246, la cadena de TCS? Sí, yo me asusté en un informe de cierre de año que estaban dando y dije, Dios mío, ¿en qué país vivimos? Porque era tragedia tras tragedia. Entonces, ahora de reconocer y de ver que ese es un beneficio para ustedes, ahora quieren, como te decía, darle vuelta a la moneda. Y con discursos trillados, diputada, porque son discursos que venimos escuchando desde que el expresidente Mauricio Funes iba de candidato a la presidencia por el FMLN. No, que íbamos a quemar las Biblias, que nos íbamos a comer. Miren, y a veces da risa, pero eso es cierto. Dijeron que íbamos a quemar las Biblias, que íbamos a hacer jabón a los ancianos, y hubo mucha gente. Que las empresas se iban, que las remesas no venían, que las empresas se iban, que Estados Unidos iba a romper relaciones diplomáticas con nosotros, y al contrario, hemos tenido la visita del presidente, hemos consolidado las relaciones diplomáticas y estamos trabajando en eso. Pero entonces yo decía, imagínense ese discurso lamentable, porque ahora es que dos empresas habían anunciado que se iban por el aumento. Pregúntenme si hicieron los trámites para retirarse. No se fueron y no se van a ir, porque como lo decía Vane, es un chantaje que están haciendo la población y el gobierno para tratar de revertir la decisión en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Y un dato importante, somos el país en Centroamérica con el salario mínimo más bajo. Por lo tanto, no hay argumentos que ellos podrían irse a otra región de Centroamérica, a otro país de la región de Centroamérica, porque seguimos siendo el país que le paga menos a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Por lo tanto, yo creo que es importante que investiguemos cada vez que ellos hacen estos discursos, porque pero ya te voy a decir algo. Cuando ese tipo de comentarios significa que estamos haciendo bien las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos beneficiando únicamente a los más ricos de este país, como históricamente ha sido, sino que estamos tratando de beneficiar a aquellos trabajadores y trabajadoras que merecen incluso tener un mejor salario,
Ellos lo que quieren es quieren seguir teniendo esa riqueza a costa incluso de la muerte de los trabajadores y las trabajadoras por las condiciones en que viven. Un diputado de esta Asamblea Legislativa despidiendo y no indemnizando. Somos los que hacemos las leyes, estamos obligados a cumplir, y entra un tema de amenaza, sobre todo con funcionarias mujeres. Un diputado de Arena, ustedes pueden creer qué podemos esperar entonces para el trato con el resto de la población salvadoreña. Diputada, vamos a ir a una pausa y en breve regresamos con más de Voz Parlamentaria abordando temas importantes para nuestro país. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria a través de los medios legislativos. Estamos en el espacio del Grupo Parlamentario del FMLN y conversamos con la diputada Cristina Cornejo. Entrando ya de lleno, diputada, al trabajo de las comisiones en la Asamblea Legislativa, hay importantes reformas al Código Electoral. ¿En qué consisten estas reformas y cómo van a beneficiar al pueblo salvadoreño? Fíjate, Vane, que el tema electoral... estamos siendo obligados a hacer varias reformas por la Corte Suprema de Justicia, quien no respeta y además interfiere en las funciones legislativas, porque es una responsabilidad de la Asamblea. Pero como siempre hemos dicho, si algo que ha caracterizado al FMLN y lo va a seguir caracterizando, es el respeto a la institucionalidad de nuestro país. Y por más que quieran hacer parecer al contrario, seguiremos siendo respetuosos. Y un ejemplo de eso es el tema precisamente de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, aun cuando consideremos que no son las mejores resoluciones. Hay últimas 2 resoluciones que han dado y que como Comisión de Reformas Electorales se tienen que resolver. La primera, ustedes recordarán que a propuesta del FMLN en este país existe el tema de las elecciones de los consejos municipales plurales. A propuesta del FMLN existe el voto residencial, a propuesta del FMLN existe el voto de los policías, a propuesta del FMLN existe el voto al exterior. Es decir, que hemos sido los pioneros en todas estas reformas que han transformado a nuestro país. Las 2 sentencias últimas que han habido es el tema, primero, la resolución en la cual obliga a que esta Asamblea Legislativa tenga que legislar para que el voto en el exterior no sea solo para presidentes, sino para diputados y consejos municipales. Ahí hay muchas cosas que tendremos que resolver, como por ejemplo, imagínate, ¿por qué lo hicimos nosotros solo para presidente en aquel momento? Primero, porque seguimos siendo ciudadanas salvadoreñas aunque estemos en otro país. Y por supuesto que nos interesa lo que aquí se haga para el beneficio de la población salvadoreña. Pero para el tema municipal es un poco complicado, porque ¿qué dirección le vas a poner a los que están allá? Sí. Si es un tema de donde nació, donde fue su último domicilio o el de allá. Y aquí hay alcaldías que ganamos o perdemos por 3, 6, 9 votos. Cualquier partido, por un voto. Entonces también tendremos que la gente que vive allá y no en el municipio y que realmente no está ahí, no conoce el funcionamiento que se le está dando, las propuestas que se llevan. Es correcto, entonces pueda decidir por los que están acá. O sea, es un poco complicado. Pero tenemos esa tarea porque todavía no lo hemos legislado. El otro tema que sí ya está legislado es el tema del voto para policías. Que esto también a propuesta del FMLN se dijo que aquellos policías que estaban ejerciendo su función el día de las elecciones pudieran ejercer su voto. Y se estableció y se quedó en aquel momento que todos los que estaban en función pública de seguridad en la última JRB presentaban su carnet, votaban y todo. Pero ahora la sala nos dijo, no solo es los que... para las elecciones presidenciales, sino debe de regularse para que voten para las elecciones de diputados y de alcaldes.
Y entonces aquí nos encontramos también que yo creo que es importante, además tienen ese derecho, el derecho al voto que nuestra Constitución establece, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la sala ha insistido primero que los organismos electorales temporales deben de ser ciudadanos, le llaman. Sí. Yo soy ciudadana, la Constitución me dice que soy ciudadana aunque esté afiliada a un partido político, porque ciudadanos somos todos aquellos que tenemos nuestros derechos políticos, civiles y sociales, que somos mayores de 18 años, por lo tanto no nos pueden decir que somos ciudadanos, pero la sala dijo ciudadanizar los organismos electorales, pero que además ha reiterado en varias sentencias que el voto debe de hacerse en base a la circunscripción que cada ciudadano tiene. Por eso es que hemos reformado que ahora los vigilantes deben de ser municipios, OTRB deben de ser municipios, supervisores, y creo que es correcto porque lo que hablábamos, tú no puedes llegar a decidir por otro municipio que no vive si no tienes que decidir en el tuyo. Entonces también esto se estableció y entonces por acuerdo unánime de todos los partidos políticos se ha establecido que aquellos policías que agentes de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Fuerza Armada, que estén ejerciendo funciones de seguridad en los centros de votación, tendrán derecho a votar si son del municipio, para el municipio, si son del departamento, para diputados, y si en las elecciones presidenciales ya sí para todo el país. Hay muchas cosas que nos faltan de regular, de seguir trabajando, pero creo que son pasos importantes que tenemos en nuestro país. Diputada, también hay una discusión para combatir la elusión y la evasión fiscal, que esa ha sido una bandera del grupo parlamentario del FMLN desde que entró en la Asamblea Legislativa con su participación con diputados y diputadas. Es otro tema que lamentamos, ¿vale? Porque tú muy bien nos dices que es un esfuerzo que está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, más de $1.200 millones en evasión. Tanto que hablamos de un tema de combate a la corrupción. Y esto también es corrupción. Robarle al pueblo salvadoreño es corrupción. Sí. Porque la evasión es robarse los impuestos del IVA que la población ya pagó y no pagársela al Estado. Evasión es no pagar los impuestos que por ley le corresponden a las grandes empresas y que buscan cualquier manera para evadir, para eludir. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para legislar los delitos fiscales que le llamamos nosotros en contra de la hacienda pública de este país, en donde se incluye el tema de prisión a aquellos deudores del fisco. Y fíjate, yo les digo, no es justificable, pero un ciudadano Juan Pérez, si roba una gallina por hambre, sí, te vas a prisión. Y lo ventilan en los medios de comunicación. Y lo ventilan, y de un solo te vas a Mariona, no te vas para la DAN, haciendo remembranza un caso que está muy reciente. Y te vas, porque cometiste un delito, robaste. Sí. Pero a estos que le roban más de $1.200 millones a ustedes, porque al final es el robo que nos hacen a nosotros, porque con eso no necesitáramos nosotros estar pidiendo más de lo que pedimos, pero sabemos que es una estrategia por parte de los grandes empresarios de hacer quebrar al Estado, al gobierno. Lamentablemente, diputada, hay que decirlo, tienen el cobijo de algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, recientemente se saca a la luz pública el listado de esas empresas que le deben al Estado, que le están robando al pueblo salvadoreño, y viene la Corte y dice, no hay que sacarlo, no hay que revelar esos nombres. Dice. Mire, ¿quién no está en DICON? Todo, ve, yo debo, tengo préstamo. Si le debes a... No voy a hacer... no voy a hacer mención a ciertas, no voy a hacer propaganda a cierta caja, pero si usted le debe a X empresa, cooperativa, banco, estamos en DICON, venden nuestros datos, venden, que es prohibido, pero lo venden. Y nuestra información de deudas es pública. Pero viene el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, y reveló quiénes son las empresas que le deben al fisco, que le roban a ustedes. Vino la sala y dijo, no, señores, eso es inconstitucional. Ustedes no pueden hacer pública los deudores del fisco. Y no solo ellos. Los otros son los diputados de Arena que en la Comisión de Legislación se han opuesto a regular estos temas, porque dicen que esto atenta contra el tema de las empresas. No es cierto. Esto es un castigo a los malos empresarios que no quieren cumplir la ley.
Y un estímulo para aquellos que sí lo están haciendo. Por supuesto, y un estímulo, porque mira, el tema administrativo de si un empresario se equivocó en llenar el tema de su declaración, si se le olvidó, todo eso está garantizado administrativamente. Sí. Pero vamos a sancionar con cárcel a aquellos que con dolo, aquellos que sabiendo lo que están haciendo, le roban el dinero al pueblo salvadoreño. Porque al final es al pueblo salvadoreño que le roban, pues. Y que todavía se oponen a darles un salario justo a la clase correcto, y que todavía... Entonces, esta es la doble moral que existe en nuestro país. Por un lado decimos una cosa en campaña y hacemos otra cosa. Y por eso es que yo estoy de acuerdo que combatamos el tema de la corrupción. Que devuelvan lo que Arenas se robó. Sí. Más de $400 millones que le ha robado al pueblo salvadoreño. Está bien, discutamos la corrupción, en serio, discutámosla. Paguen los impuestos que le deben al pueblo salvadoreño, porque eso también es corrupción. Corrupción de la empresa privada de este país, de los malos empresarios, y yo debo de reconocer, felicitar y agradecer a los buenos empresarios de este país que contribuyen económicamente a que podamos seguir avanzando. Estamos parados, Vane, no hemos avanzado, hemos discutido únicamente un artículo, hemos aprobado porque además hemos pedido, digamos que vengan los técnicos de la comisión, del Ministerio de Hacienda para que refuercen aquellas dudas de los diputados y diputadas que tengan, para que no digan que no ha habido una verdadera discusión sobre el tema. Esperamos que podamos resolver para tratar de garantizar que la evasión, la elusión, y que significa igual al robo de los impuestos de este país, de la clase salvadoreña, no se siga dando. Vamos a seguir trabajando para que eso podamos tenerlo lo más pronto posible. Está agendado para dentro de casi 10 días, en la próxima de la primera a la segunda comisión de legislación que falte, y poderlo trabajar. Vamos a ver cómo ya perdí la noción del tiempo, ¿no? Está agendada entre la próxima comisión de legislación para ver cómo avanzamos. Yo esperaría que de verdad demos signos de que queremos mejorar al país y que no estemos con discursos de que me alejo de las mesas de diálogo. Mire, yo te voy a decir, es que la doble moral es tanta que ustedes deben de hacer esas valoraciones. Y sobre todo es de tener en cuenta, diputada, que esta evasión y elusión fiscal, que usted lo decía, igual a robo, es un estancamiento para el país. Dejan de ingresar a las arcas del Estado y dejan de ser programas sociales en beneficio de la población, construcción de hospitales, medicina para esto, reconstrucción de escuelas. O sea, es un estancamiento. Pago a los proveedores de educación, el tema precisamente de la compra de los útiles escolares, lo que tú ya decías, el tema del vaso de leche, de la comida, de las computadoras que nuestro gobierno está haciendo. O sea, criticamos, pero ahora nos oponemos a dar los recursos para que el gobierno cumpla con las responsabilidades que tiene con el pueblo salvadoreño. Diputada, otro tema que está dentro de la comisión son las reformas a la ley orgánica del CNJ. ¿Qué buscan estas? Bueno, mira, yo debo de decir que estas reformas, hay que recordar que esta Asamblea Legislativa, todo el proceso de selección de funcionarios de segundo grado, todo el proceso de elección es público, transparente, y además se televisa por el canal legislativo y a través de la radio legislativa. Y cualquier ciudadano puede venir a escuchar la discusión. ¿De qué funcionarios estamos hablando? Estamos hablando de funcionarios como Fiscal General de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Cuentas, el mismo CNJ, Procuraduría General de la República, PDDH, es decir, todas las elecciones de segundo grado son públicas en esta Asamblea Legislativa. Entonces, lo que queremos con estas reformas es contribuir a la transparencia de elección de los funcionarios que le corresponden al Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, las ternas para propuestas de magistrados, de jueces que van a la Corte Suprema de Justicia. Porque también ha existido mucha crítica en este país del gremio de abogados también, pero sobre todo de la población salvadoreña, que no hay transparencia
en cómo eligen el tema de los que van a ser nuestros jueces, de los que van a ser nuestros magistrados en este país. Y aparte que no existe un tema de idoneidad para el cargo que han sido electos. Entonces estas reformas buscan primero transparentar el tema, que exista el tema de la publicidad y aumentar ciertos requisitos para que el funcionario o la funcionaria que sea electa sea quien reúne los requisitos y los méritos para optar a determinado puesto. Y esperamos también que se pueda reformar la ley orgánica judicial, que busca lo mismo para la elección de que hace la Corte Suprema de Justicia, porque este es otro tema incongruente. Todo lo demás tiene que ser público, pero ellos no. Uh-huh. Yo recuerdo que habíamos aprobado estos 2 dictámenes y se regresaron a petición de magistrados. Se regresaron del Pleno a la Comisión de Legislación. Entonces esperamos que ahora sí podamos de verdad ser transparentes y ser realistas con eso que hasta el día de ahora solo ha sido discurso. Bueno, diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle por haber compartido con el pueblo salvadoreño tan importante información. No, Vane, al contrario, siempre es un gusto y un placer poder estarnos informando. Hay muchos temas que el tiempo queda corto, pero es nuestra responsabilidad de informar del funcionamiento de nuestro grupo parlamentario del FMLN. Gracias, diputada, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Feliz día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.